Buenos días, Gran Canaria, a través del canal 52. Buenos días, Fuerteventura, a través del canal 43 de la TDT Insular. Y también buenos días para la isla de Lanzarote, a través del canal 28. Un saludo muy afectuoso para estas islas de la provincia de Las Palmas. Y también un saludo para los compañeros de canal 4 Tenerife y canal 11 La Palma. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal del Partido Socialista. Y para ello tenemos a Sebastián Franqui, diputado nacional. Muy buenos días, Sebastián. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué supone la nueva bonificación del 75% para viajar desde Canarias a la península? Pues cumplir un compromiso que ya existía y que estaba en los presupuestos generales del Estado aprobados recientemente, y lo que se consigue es que cuando había un problema, porque se descubrió que la famosa enmienda no estaba en los mismos términos que el año anterior, pues se corrigió en el tiempo menor posible y bueno, ya es una realidad. El próximo lunes pues los canarios pueden disfrutar de esa subvención del 75% para viajar desde Canarias a la península, ¿no? Con lo cual es una buena noticia, nos acerca mucho más a la península, se cumple el derecho de movilidad que tienen los canarios para poder moverse en el territorio nacional y por tanto creo que es una buena noticia, porque da la posibilidad a que muchas personas, muchos canarios que ni siquiera han podido visitar la península, pues ahora lo tengan más fácil para poder hacerlo. ¿Cómo percibe usted el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Cómo ve este gobierno? Yo creo que ha sido bien acogido, creo que Pedro ha acertado muy bien a la hora de diseñar el gobierno, creo que ha pesado mucho en el gobierno, yo creo que ha reflejado lo que realmente pensaba el país, y por ello que ha tenido en España en primer lugar, ha tenido una buena acogida, ¿no? Este gobierno creo que se conocía más, este gobierno en un día, que el gobierno anterior en 2 años, ¿no? Porque la gente fue capaz de conectar mucho con este gobierno, ¿no? Yo creo que eso Pedro Sánchez lo acertó, fue consciente de lo que estaba pensando el país, lo que quería el país, y creo que el país ha vivido y ya tiene muchas expectativas y mucha esperanza con respecto a este gobierno, a lo que puede ocurrir. Un gobierno consciente, lógicamente, que tiene el respaldo parlamentario que tiene, pero de luego un gobierno con propósito de continuar, de fijar y de que esa ilusión que se ha creado la sociedad española no decaiga, ¿no? Y luego a nivel internacional se ha producido un cambio sustancial de la imagen que tenía España ahora, ¿no? Un país que iba a la cola de los demás, que no asumía ningún tipo de protagonismo, que no representaba en el conjunto de Europa el peso político y económico que tiene la sociedad española, y creo que con 2 iniciativas que ha tenido Pedro Sánchez, situó al país en el centro del núcleo duro de la Unión Europea, lógicamente comprometiéndose en asuntos europeos, dejando claro que la Unión Europea es un asunto clave para el Partido Socialista y para el gobierno de Pedro Sánchez, y creo que ha sido reconocido por los diferentes líderes europeos y también del mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha situado a España en el lugar que le corresponde en términos económicos, políticos y sociales, el peso político que tiene el país en el conjunto de la Unión, ¿no? Y en un momento concreto, además, en que todos los países de la Unión Europea miraban para otro lado con el conflicto que teníamos con los refugiados, y Pedro Sánchez tuvo la sensibilidad social de mostrar que España es un país solidario y hospitalario, y que es consciente de que en momentos como este tiene que estar por encima el respeto a los derechos humanos, y creo que eso fue reconocido no ya solo por los gobiernos europeos, que en su mayoría lo han acogido bien, sino yo creo que el conjunto de la sociedad europea vieron que el comportamiento de España y la iniciativa de española ha sido bien considerada, ¿no? Y creo que eso ha vuelto a situar a España, insisto, en el lugar que le corresponde a nivel europeo, asumiendo un protagonismo que le tiene que corresponder, porque representa en esa unión, y que yo creo que antes no teníamos, no estábamos un poco pues detrás siempre de otros líderes europeos, sin asumir ningún tipo de protagonismo ni riesgo político ni económico en las iniciativas y tareas que se tienen que llevar a cabo en la Unión. Es la primera vez que se presenta una moción de censura ya aprobada. Le sentó bastante mal al Partido Popular que Pedro Sánchez fuera elegido presidente sin ir a unas urnas. Bueno, el hecho cierto es que Pedro Sánchez es elegido porque el presidente del gobierno español se elige en el Parlamento y lo eligen los diputados, ¿no? Por tanto, pues, puede tener más o menos votos, pero finalmente la decisión de quién es el presidente se tiene que poner en investidura y votarlo, ¿no? Y curiosamente Pedro ha tenido más votos, 180 votos, que Rajoy en su investidura, ¿no? Y es un hecho objetivo, ¿no? Aunque ellos intentan, bueno, pues vestirlo
o insistir mucho en el voto directo de los ciudadanos en democracia. Hombre, eso es tan respetable, pero igual de respetable y legítimo es que exista la posibilidad, como existe la Constitución, de prestar una moción de censura, que yo creo que nadie tiene ninguna duda. Quien mire el asunto con cierta objetividad política veía razonable que el Partido Socialista presentara una moción de censura por los hechos tan graves que habían ocurrido, y por tanto, bueno, es verdad que nosotros cuando presentamos esta moción, pues la verdad que no esperábamos que iba a tener los apoyos que finalmente tuvo, ¿no? Dudaban al principio de que Sí, fuera prosperada. bueno, veíamos que podía haber dificultades con el PNV fundamentalmente, y bueno, y también con el papel que podían jugar los partidos catalanes, ¿no? Pero finalmente, bueno, el PNV fue el último partido que sumó a la moción de censura, y creo que, bueno, ha valido la pena porque el país vive la política de una forma absolutamente distinta. Lo que se ha producido en España en las últimas semanas, como ¡bum!, se hubiera dado un golpe de mano, y que parece que vivimos un país distinto, que parece que las cosas son de una forma distinta, y la gente está, insisto, ilusionada por el futuro. Con las dificultades que hay, porque las hay, lógicamente. Es un gobierno que tiene un respaldo parlamentario de 84 diputados, pero es consciente de esa situación, ¿no? Para todas las iniciativas que hay que llevar el Parlamento, sabe que tiene que contar con el apoyo del resto de la fuerza, y por tanto hay que hacer un esfuerzo de diálogo e intentar no solo dialogar, sino con la voluntad de que se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Y la voluntad de Pedro Sánchez es llegar hasta el final de legislatura, pero si ve que es imposible porque no hay apoyo suficiente, pues lógicamente le obligarán a convocar elecciones anticipadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De momento los principales asuntos han salido adelante. Hemos tenido la dificultad de Radio y Televisión Española. Finalmente se consiguió una mayoría. El siguiente reto más importante, que es el más importante de todos, los presupuestos. Y lo veremos dentro de 2 o 3 meses si finalmente existen posibilidades de... ¿Y asumir los presupuestos que ya estaban elaborados por el antiguo gobierno? ¿Qué ha supuesto para el Partido Socialista? No, yo creo que se ha hecho un gesto de responsabilidad, ¿no? Bueno, se habían aprobado hace 2 semanas. Lo lógico, lo responsable era mantenerlo, porque si hay que cambiar un presupuesto, pues se cambiará el nuevo que se va a presentar dentro de 3 meses, ¿no? O sea, era estúpido volver a paralizar un presupuesto para, si sabes que dentro de 2 meses puedes presentar uno y corregirlo, pero hay que presentarlo a final de septiembre, ¿no? Por tanto, lo razonable era, ya había un presupuesto aprobado, que continuara ese presupuesto, y los cambios que hay que producir en el presupuesto, que se habrán que producir cambios, se producirán en el nuevo que viene, que, insisto, se presentarán en el mes de septiembre. Por lo tanto, yo creo que lo razonable era eso. Además, había sido una exigencia de determinadas fuerzas políticas para apoyar la moción de censura, y creo que Pedro hizo lo que tenía que hacer. Un partido, además, que con intención de gobernar, y eso menos se traslada a la sociedad española, la sensación de debilidad y división, pues mejor que mejor, ¿no? Creo que fue un buen gesto de estabilidad que creo que la mayoría de las fuerzas políticas valoraron en términos políticos de positivos, porque también se da estabilidad al país, ¿no? Y sobre todo también hacia afuera, porque supone un compromiso que España adquirió cuando aprobó los presupuestos, de seguir manteniéndolo, ¿no? Bueno, luego los que aprobaron el presupuesto, el PP y Ciudadanos, pues bueno, pues estuvieron ahí jugando marando la perdí, haciendo enmiendas en el Senado, intentando complicar la vida para que el presupuesto no saliera. Pero bueno, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, y ahora es el momento de introducir cambios en los presupuestos, que de luego hay que introducirlo, y será ahora en el nuevo de cara al año que viene. Y Ciudadanos prácticamente se ha diluido, porque realmente eran ellos los que estaban un poco... Bueno, esa situación le venía muy bien, ¿no? Sí. Era apoyo al PP, pero por otro lado hago crítica al PP, ¿no? Ese doble lenguaje que utilizaban, ¿no? O sea, están en los medios criticando mucho el Partido Popular, y sin embargo cuando había que votar eran los primeros que sumaban con el Partido Popular para votar, ¿no? Y esa contradicción pues le estaba saliendo bien, porque las encuestas le iban bien, ¿no? Pero bueno, hasta que se produjo el cambio que efectivamente sitúa a Ciudadanos en el lugar que corresponde, ¿no? Un partido que solo ha vivido del conflicto catalán, exclusivamente esto, bueno, lo ha sabido rentabilizar en la opinión pública, pero una vez que el asunto empieza a encarrilarse, al menos de hablar en unos términos de respeto entre ambas administraciones y de intentar encauzarlo en lo que puede ser el resultado final, pues lógicamente cuando empieza a desaparecer el debate político nacional, pues Ciudadanos empieza a desaparecer también en su discurso político, ¿no? Y por tanto lo que hace es enfrentárselo con sus enormes contradicciones, ¿no? A la hora de plantear iniciativas en el Parlamento. Creo que la llegada de Pedro lo que consigue, entre otras cosas, es enfriar el conflicto catalán, que sigue vigente desde luego, porque es un hecho real, pero de luego se está planteando de formas absolutamente distintas, donde que tiene que imperar la política, el diálogo, el hablar, sabiendo cada uno las posiciones que defienden,
Pero yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, porque eso garantiza la convivencia en Cataluña. Y bueno, Cataluña es un país que lleva ya pues casi 5 años prácticamente paralizado, ¿no? Con este asunto. Creo que ha sido una buena iniciativa reconducir el asunto, hablar y dejando claro que el partido ya estará dispuesto a hablar de lo que sea, pero los límites están en la Constitución española y en la soberanía nacional. Eso se ha dejado claro y creo que hay personas al frente del gobierno de esas materias que dejan claro cuál es su posición antes, cuando estaban en pleno conflicto, y ahora, con lo cual da garantía que el Partido Socialista no va a jugar con esos asuntos. El presidente anunció, cuando se aprobó la moción de censura, un plan de generación democrática, abordar la urgencia social y sobre todo ir hacia las mociones constructivas. ¿Se va a dar esta fórmula? Sí, algunas se han ido planteando ya, algunas la han ido anunciando los propios ministerios. No va a haber cambios en educación, lógicamente en política energética. Y ahora con los presupuestos se va a plantear, lógicamente, cambios legislativos respecto a la violencia de género. Bueno, está anunciado volver a la sanidad universal, quitar los copagos. O sea, que yo creo que hay una serie de medidas que se han ido adelantando y que se verán pie ahora en los próximos presupuestos, ¿no? Yo creo que sí, creo que Pedro tiene claro que se tiene que protagonizar el gobierno una agenda social. ¿Las pensiones, don Sebastián? Bueno, eso está en principio resuelto para este año. El problema de las pensiones es el de cara al futuro, ¿no? Que sea un sistema sostenible, ¿no? Y eso es lo que se tiene que plantear en el Pacto de Toledo, ¿no? Este año se van a pagar las pensiones en base al incremento del IPC, que fue un acuerdo del anterior presupuesto, con lo cual que nosotros lógicamente respetamos y apoyamos en aquella ocasión. Ahora el asunto importante es, bueno, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, intentar conseguir un sistema que sea sostenible en el tiempo y económicamente, ¿no? Que hay que haber cambios, lógicamente, bueno, acabar poco a poco las bonificaciones de la seguridad social, que eso es lo que hace disminuir los ingresos del sistema y también, lógicamente, crear empleo y empleo estable y de calidad, ¿no? Porque eso es lo que ha repercutido. Tenemos más, casi prácticamente el mismo empleo que hace 8 años atrás, pero sin embargo los ingresos están... ¿Y en Canarias? ¿Usted cree que se está creando empleo con el turismo? Hombre, no tanto como se quisiera, porque el incremento de las cifras turísticas en Canarias, como en el resto del país, han sido enormes, se han batido récords históricos y sin embargo el crecimiento del empleo no va al mismo ritmo que ese crecimiento, ¿no? Y bueno, es verdad que han habido acuerdos ahora entre los agentes sociales para intentar que además el importante crecimiento económico que se ha producido en el turismo, la riqueza sea mejor repartida y por tanto se incrementen los niveles salariales. Eso es una buena noticia, pero la lucha que hay que trabajar, y para eso hay que modificar la reforma electoral, la reforma laboral, es precisamente para el empleo que no sea precario, temporal, y que sea de calidad. Trabajando tenemos trabajadores pobres. Sí, ¿no? Ya los últimos informes indican que hay 2.400.000 empleos en España que son trabajadores pobres, ¿no? Que a pesar de estar trabajando, sus ingresos no le llegan hasta final de mes, ¿no? Por tanto, esto es lo que hay que modificar, y en ese sentido la reforma laboral del PP fue brutal, ¿no? Porque lo que ha producido más precariedad, temporalidad y bajo salario, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar sustancialmente en un país que crece económicamente en los últimos 4 años y que lógicamente ese crecimiento se tiene que notar en el conjunto de la sociedad española, también en la clase trabajadora, y ese es nuestro objetivo. Ya lo ha planteado la ministra precisamente esta semana en el Congreso de los Diputados, que el objetivo es crear empleo de calidad, incrementar los salarios. Ya hay un acuerdo entre los agentes sociales de incrementar el salario mínimo a 1.000 euros en los próximos años, hasta los 2 próximos años, con lo cual el compromiso de que ese reparto que se está produciendo en la sociedad de crecimiento económico también se distribuya en el conjunto de la sociedad española. Sí, se nota. Yo creo que la gente percibe que efectivamente hay un gobierno más comprometido con la agenda social y que, bueno, que eso llevará aparejado, como se ha anunciado, algunos cambios en la política fiscal. Bueno, se va a plantear algunos impuestos nuevos que van a servir, lógicamente, para paliar esa política social y al mismo tiempo también, lógicamente, porque estamos pensando claramente en el sistema de pensiones, que es el asunto que más nos preocupa. En todo caso, porque se ha acabado ya la hucha de las pensiones, ¿no? El gobierno socialista anterior dejó 60.000 millones de euros para que cuando existía un momento de dificultad económica, pues se utilizara. Y bueno, el PP en 6 años se lo ha cepillado, ¿no? 6 años, que esos 6 años de los 4 últimos han sido de crecimiento económico, ¿no? El país ha crecido económicamente, sin embargo no hemos acabado con la hucha de las pensiones,
que era un fondo para cuando existían problemas de crisis económica se pudiera tirar de él y por tanto estuvieran garantizadas el pago de las pensiones, ¿no? Hemos visto bueno, que incluso creciendo España económicamente en 4 años se han pegado un hachazo al fondo que lo han prácticamente eliminado. Eso es asuntos que nos preocupan porque lógicamente afectan a muchas personas. Estamos hablando de 9 millones de personas que lógicamente miran el futuro con cierta preocupación, ¿no? Pero yo espero que las medidas que anuncie el gobierno respecto a los presupuestos del año que viene existan elementos ya para poder consolidar el sistema y especialmente a través de la Comisión del Pacto de Toledo que ya se está reuniendo en el Congreso para intentar consolidar un gran acuerdo de cara al futuro. ¿Por qué se criticó tanto ese ejecutivo de Pedro Sánchez que estuviera compuesto por más mujeres que hombres? No, yo creo que la crítica ha sido a la inversa, que yo creo que ha sido positiva, ¿no? Positivo. Yo creo que Y sobre todo un presidente que habla idiomas, que no necesita... Sí, también, ha llamado bastante la atención. Sí, acostumbrado a que hay un traductor siempre, Traductor, ¿no? Y no, yo creo que sí. El hombre, lo que le sigue que Pedro produce un cambio generacional respecto a la presidencia de Rajoy, y ahí se ve, ¿no? Pedro representa a esta sociedad española. A color, ¿no? A color y la otra como blanco y negro, daba la sensación. Pero esa. Pedro representa a esta sociedad española que es más formada, la famosa frase que repetimos con mucha frecuencia, que es la generación mejor formada de la historia de España, bilingüe, y esas cosas pues empieza a notarse, y se ven también los dirigentes políticos, que lógicamente cada vez será más normal que un responsable político de primera línea pues hable otro idioma, ¿no? Y se nota, luego cuando va a visitar a un presidente o lo visitan a él, que solo estén los dos en la foto y que no haya nadie detrás. Es bastante llamativo, sí. Llamativo. Y creo que el tema de que haya más mujeres que hombres en el Consejo, yo creo que primero pero es muy sensible con el feminismo, es consciente de lo que pasó el pasado 8 de marzo, que hubo en todo el mundo, pero especialmente en España, una enorme manifestación de la importancia que está adquiriendo el movimiento feminista en España. El Partido Socialista es un partido feminista de toda la historia, y creo que además ha combinado eso, no ha puesto mujer por poner, sino yo creo que además lo que la gente ha visto es que son mujeres además, igual que los hombres, pero en este caso las mujeres con una solvencia, que vienen de sus sectores económicos con una enorme experiencia profesional, y por tanto no estamos hablando de floreros, sino estamos hablando de personas, en este caso de mujeres, que tienen una solvencia por su trayectoria profesional en cada uno de los sectores que vienen, ¿no? Y creo que eso ha sentado bien a la sociedad española. Bueno, ha sido noticia en el mundo, porque es el gobierno del mundo que más mujeres tienen. Sí. Y por tanto yo creo que Pedro ha estado sensible con la situación que estamos viviendo, y bueno, yo creo que eso se va a trasladar lógicamente al conjunto de la sociedad, donde la participación de la mujer ya no está en el debate, es una realidad, y que existan leyes que lo favorezcan o no, si hay voluntad política de poder hacerlo, pues lógicamente se hace como se ha visto, ¿no? Y va a haber voluntad política también con el tema del Valle de los Caídos y sobre todo de poner dinero en los presupuestos del Estado para el tema de las víctimas de la dictadura franquista. Estamos trabajando que cuando el anterior gobierno había cero euros. Sí, en presupuesto. y cero sensibilidad, ¿no? Una cosa y otra, ¿no? El gobierno no quería hablar de absolutamente nada de esto, lo tenía más arrinconado, archivado, ¿no? Yo creo que el gobierno está yendo sensible con esta situación. Este país no dormirá tranquilo hasta que no se produzcan precisamente ese tipo de gestos, de que hayan cadáveres que lucharon, no hay que olvidarlo, por la democracia y la legalidad vigente. Los golpistas fueron otros, y por tanto, por respeto a esta memoria, habría que acabar con esta situación que el país no ha sabido asumir en los últimos años. Creo que ha sido Pedro valiente en ese sentido, hacerlo de nuevo con muchísima sensibilidad, y que un país como el nuestro no puede tener al dictador en el Valle de los Caídos. Yo creo que es un hecho evidente, que en el Parlamento todo el mundo lo ha aprobado, incluso el Partido Popular, pero que no se atreve a hacerlo desde el gobierno, ¿no? Y creo que se ha dado un impulso importante, hacerlo además de una forma sensible, porque sabemos que esas cosas en determinados sectores sociales de la sociedad produce rechazo, pero creo que es justo que la memoria de este país de sacar ahí los restos del dictador, de que lógicamente tenga que hacerlo con absoluto Fue el respeto a la único país familia. europeo, porque ni en Alemania. Efectivamente, ¿no? Y que claro, y que aquello debe ser el lugar que represente solo una parte del país, ¿no? No puede ser un país en democracia, con 40 años de democracia, una democracia consolidada, no puede seguir soportando esa situación, ¿no? Y por tanto, lógicamente, ese símbolo debe significar
el de la conciliación entre todos, ¿no? La reconciliación entre todos los españoles, ¿no? Y por tanto no de una España sobre otra, ¿no? Creo que queda un impulso importante, es el momento de recuperar esa memoria histórica, de ser justos los que combatieron insisto, con la libertad, con la democracia y con la legalidad vigente, y por tanto yo espero que se haga, que la sociedad lo entienda y lo pueda asumir con absoluta normalidad democrática. Otro tema importante, los nombramientos de sus compañeros Ornella Chacón y Héctor Gómez, ¿lo ve bien el tema de estos? Sí, yo creo que son en dos sectores que Canarias tiene mucha importancia, en el turismo, que es nuestra principal actividad económica. Pues tendremos ahí al frente de un instituto que es el que va a desarrollar toda la política de promoción turística del país hacia afuera, y además desde ese instituto salen muchos programas concretos de inversión pública. Pues tener una persona de aquí de Canarias es mucho más fácil a la hora de que los asuntos de Canarias se puedan resolver mejor, ¿no? Que hay una interlocución con el sector económico más importante de Canarias, pues para nosotros es fundamental. Y luego la compañera en asuntos de puerto del Estado, pues también los puertos en Canarias son claves, ¿no? En esta isla el puerto es el pulmón económico de la isla, ¿no? Y por tanto que exista al frente de ese departamento a nivel nacional pues alguien que conoce bien los puertos, que conoce bien Canarias y que tengamos nuestro mismo acento, para nosotros es muy importante. Yo creo que además están situados en puestos que a Canarias le interesa muchísimo, ¿no? Y bueno, yo tengo mucha esperanza de que vayan a hacer una buena labor, son conocedores de la realidad canaria y son conocedores también de las expectativas que se han creado con su nombramiento, ¿no? Y yo espero que tanto en un lado como en otro pues seamos capaces de dar un impulso importante a las políticas portuarias y turísticas en nuestra comunidad. ¿Qué aspectos de la agenda canaria se van a cumplir para Canarias, teniendo pero nosotros hemos siempre insistido en que este gobierno va a asegurar la agenda canaria, entre otras cosas porque ya lo teníamos en nuestro programa electoral. Nosotros en nuestra coalición electoral con Nueva Canaria ya planteamos una agenda canaria, que son los asuntos que están en gran parte incorporados a los presupuestos, ¿no? Y lo vamos a respetar, no tenemos ninguna duda de eso, ¿no? A algún momento surgirá alguna dificultad, como surgió con la subvención al 75%, pero fue porque las cosas se habían hecho como se habían hecho, ¿no? Yo estoy convencido que no va a haber problemas de financiación y de voluntad política a la hora de llevarlo a cabo, y yo espero que los problemas de gestión que pueden haber entre ambas administraciones se puedan resolver con mucho sentido común y no como utilizar este asunto como de gasta del gobierno, que fue lo que se utilizó el asunto de la famosa subvención, ¿no? Porque era un asunto que venía como venía, que obligaba al gobierno a tomar acuerdos, pues algunos lo utilizaron y salieron como lobos a comerse al gobierno. Bueno, pues ha retrasado solo una semana desde que entró en vigor el presupuesto, que entró en vigor la semana pasada, en llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, se tranquiliza, había mucha gente esperando para que eso fuera así, y no hubiera habido ningún problema si los que presentaron la iniciativa lo hubieran presentado como la presentaron hace 2 años atrás, ¿no? Y se hubiera aplicado hace una semana. Pero en cualquier caso, oye, se ha trabajado, se ha buscado la mejor fórmula en términos jurídicos y de garantía de que nadie puede ir a recurrir para llevarse a cabo de forma inmediata, y además han conseguido los recursos económicos que no estaban en el presupuesto, porque la partida que estaba la vez anterior, ¿no? Y no era verdad que había un crédito que se extendía en el tiempo, que es lo que nos habían comunicado, y al final se tuvieron que buscar recursos para hacer frente al gasto que va a suponer, que desde luego es mucho mayor que el gasto que supuso a nivel canario, ¿no? Porque estamos hablando de diferencias de dinero muy importantes, ¿no? Y por tanto había que habilitar la partida económica, que lo ha hecho el Ministerio, la ha tenido que sacar de otros fondos, de sus fondos, de otros apartados para destinarlo ahí, pero en definitiva se ha resuelto y entrará en vigor el próximo lunes. Otro tema importante, usted como diputado nacional del Partido Socialista, el Partido Socialista está en todos los municipios, ya sea ciudades grandes, pequeñas, y con respecto, por ejemplo, a Ciudadanos, ¿por qué cree usted que ese partido no crece a nivel rural? Bueno, ahora veremos las próximas elecciones municipales, ¿no? Ellos se presentaron la otra vez en muy pocos sitios, solo en las grandes ciudades, y a ver ahora la posibilidad que tienen de presentarse en muchos sitios, ¿no? Porque eso lo que dará de que ser un partido grande y que está presente en toda España, ¿no? La España urbana y la España rural, ¿no? Ellos solo están en la España urbana, ¿no? Sí. Y de ahí tienen sus focos electorales, ¿no? Y ahora tendrán que hacer, después de 4 años en la política, en el Estado, tendrán que desarrollar, si ese proyecto político va mucho más allá de las ciudades, ¿no? Y tienen la enorme oportunidad de hacerlo ahora. Bueno, están, imagino que en esa fase, y vamos a ver cuántas candidaturas presentan
en cuanto a municipio, ¿no? Y el experimento de las primarias, un Partido Popular que nunca había hecho primarias, sino era el dedazo de Aznar hacia el señor Rajoy. Está un poco eso que sí le gusta, pero que no está un poco ahí como una situación nueva. Pero primero, lo que nos ha permitido las primarias es saber exactamente cuántos militantes tiene el PP en que España. No lo sabemos, ¿no? No, ya sabemos que tiene 60.000. 60.000. No era el partido más grande de Europa. 800.000 que hablaban ellos, que cada vez que daban números 800.000, que no se los quería nadie, pero bueno, hablando de 800.000, son 60.000, que era mucho menos que los 220.000 que tiene el Partido Socialista, ¿no? Y por tanto, bueno, van a votar al candidato menos de los que votaron a Pedro Sánchez, una sola candidatura. Bueno, pero yo creo que se haya... el Partido Popular ha utilizado este mecanismo que es más democrático, más transparente y que lo pueda elegir la mayoría del partido y no el dedo de un militante, por mucho poder que tenga. Creo que es un buen síntoma, ¿no?, de regeneración de la derecha española y que, bueno, pues que entiendan también que los líderes en el partido se tienen que elegir por primaria, ¿no? Vamos a ver cómo acaba ese proceso, ¿no? Porque luego, bueno, pues el resultado fue el que fue y, bueno, al parecer, bueno, pues es un trabajo ahora de los compromisarios. Y parece ser que las posibilidades pueden ser que el señor Casado finalmente pueda ganarse, pero en cualquier caso, bueno, pues alegrarnos que el Partido Popular utilice mecanismos más democráticos y transparentes de los que utilizaba anteriormente, porque creo que eso es bueno para todos, bueno para el PP, es bueno para la sociedad española, que la gente vea y perciba que los partidos políticos en democracia también actúan internamente con mucha más democracia de la que se actuó anteriormente. Para finalizar, don Sebastián, coméntenos usted como secretario insular del Partido Socialista en Gran Canaria, ¿qué retos tiene para Gran Canaria? ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene para los próximos comicios? Bueno, ahora estamos en la fase de empezar a hablar con las agrupaciones locales, de ir preparando los equipos en cada uno de los municipios. Ya hemos comunicado que vamos a estar en esa fase de construir candidaturas potentes, cercanas, que tengan mucho que ver con lo que pasa en cada municipio, de ser muy consciente de lo que está pasando en cada municipio. Ahora estamos muy atentos y hemos tenido una ejecutiva precisamente ayer respecto a Gaete, que hemos acordado a la Comisión Ejecutiva pues tener una posición clara y rotunda contraria a la ampliación del puerto de Agaete y que además vamos a explicarlo, junto con el alcalde de Agaete vamos a explicar cuáles son nuestras posiciones en Agaete y especialmente al resto de las administraciones públicas, porque si eso es un hecho y además que tiene un respaldo importante en el municipio de Agaete, lo lógico sería trasladarlo tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias y buscar otras soluciones al margen de la... Yo creo que no es mucho sentido común que equipamientos de esta naturaleza que además no están del todo planificados, no está claro que sea necesario en términos de planificación del transporte, de mejorar la comunicación con la otra isla. Yo creo que tiene otras causas, por tanto, y además cuando eso no está muy justificado y además existe un rechazo mayoritario de los ciudadanos de Agaete, luego es para pensárselo y nosotros hemos tomado muy buena nota. El partido en Agaete ha estado en contra de esta ampliación y nosotros vamos a utilizar para este asunto llevarlo al Cabildo, llevarlo al Parlamento de Canarias para intentar buscar una solución y por tanto que esta obra no se lleva a cabo, ¿no? Y utilizar los recursos en otros ámbitos que se pueda llevar a cabo. Lo estamos haciendo ahora muy cercano, ¿no? Hemos estado visitando municipios, hablando con los compañeros en los municipios, intentando pues, construir que el partido tenga una buena posición, que afronte estos nuevos comicios con capacidad de ser solvente. La gente nos conoce, sabe nuestras virtudes, sabe nuestros errores. Yo creo que el partido sí está atravesando un buen momento en estos momentos. Si somos capaces de gestionarlo bien, de internamente centrarnos en lo que tenemos que centrar, huir de las divisiones internas y centrarnos en las preocupaciones de los ciudadanos, yo creo que estaremos dentro de 8 o 9 meses en buenas condiciones de afrontar las próximas elecciones y por tanto de recuperar la confianza de los ciudadanos. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Sebastián, por estar aquí esta mañana. Gracias. Suerte. Buenos días. Espero que la entrevista con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista y secretario insular del PSOE en Gran Canaria, haya sido sagrado. Un saludo muy afectuoso para la isla de Fuerteventura, Lanzarote y también para los compañeros de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. Esta entrevista la pueden ustedes visualizar a través de nuestra Facebook, canal13digital.es, y en cualquier momento puede ser subida. Muchas gracias y muy buenos días, Gran Canaria.